Bienvenidos, continuamos en cadena de televisión TV para Chile, www.tvparachile.cl. Desde el programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile comenzamos sin mordazas. Estoy con Claudia Lagos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Raúl, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, siguiendo esta cadena de 1800 minutos por la educación pública. Nos pueden seguir también por el Twitter, @tvparachile, y estamos aquí. Hoy nos convocan dos temas muy importantes, Raúl. Uno de ellos es el tema de la cobertura del movimiento vocacional en los casi 4 meses que se extiende este conflicto, pero también tenemos otros temas que vamos a tratar en el segundo bloque. Exactamente, porque hay un tema que ha cruzado la última década que tiene que ver con la introducción de la televisión digital en nuestro país. Este ha sido un tema álgido que muchas veces la ciudadanía está un poco ajena al conocimiento de los pormenores, y tenemos dos invitados de lujo que podrán ponernos al día sobre qué es lo que está pasando en esta discusión en el Parlamento. En esta discusión que se extiende desde marzo a agosto aproximadamente, con 580 indicaciones recibiéndose en 2 comisiones de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Anda a leerte esas indicaciones. 580, a ver, una por una, ¿me la Una por leerían? una. Vamos a ver y Completita. vamos a discutir sobre eso, y comenzamos nuestro primer bloque acá en Sin Mordazas. Bueno, Raúl, tenemos a dos invitados que nos acompañan hoy para nuestro primer tema de discusión, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación han dado cuenta, ¿cierto? O no, o más o menos, de cómo, ¿En qué medida, por exacto, cierto? de cómo ha sido este conflicto estudiantil. Tenemos con nosotros a Mauricio Becerra. Él es periodista del periódico El Ciudadano. Muchas gracias, Mauricio, por estar hoy día con nosotros. Gracias. Y tenemos también nuestro segundo invitado, es Nicolás Sepúlveda, reportero de Radio Bio Bio. Muchas gracias por haberte dado el tiempo, por estar hoy día en TV para Chile. Gracias. Bueno, y tenemos algunas imágenes emblemáticas que han surgido durante el último tiempo. Por ejemplo, acá podemos ver Camila Vallejo no quiso mover la colita, titular de las últimas noticias del 22 de agosto, que también ha generado distintas reacciones en las redes sociales, pero también parte del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, protestando por lo que ha sido esta portada. ¿Estaría dispuesto usted, Claudio Lago, a mover la colita si los temas de fondo que se estaban viviendo y discutiendo en ese momento, en este encuentro multitudinario en el Parque O'Higgins, eran completamente distintos? Exacto, esta portada nos indica un poco la banalización y la trivialización de lo que se está discutiendo, ¿cierto?, de fondo. Tenemos también, ha habido otros ejemplos que han levantado polvareda. Uno tiene que ver con las notas que Televisión Nacional durante julio, Raúl, por lo menos en 3 ocasiones, las notas sobre la movilización eran apoyadas con imágenes de fondo con encapuchado. Eso motivó incluso las disculpas públicas del director ejecutivo de la red pública, atendiendo a que evidentemente no tenía nada que ver las imágenes de apoyo con lo que se está transmitiendo. Y además había otra polémica entre el director ejecutivo y Lucía Santa Cruz, quien fue miembro del directorio, en otro sentido, con respecto a al rol de la Televisión Nacional de Chile, que tiene lo que acusa a Lucía Santa Cruz, ex miembro del directorio, en una carta al Mercurio del sábado recién pasado, es que lo que está haciendo más bien Televisión Nacional es estar del lado de los estudiantes. Así que, como vemos, nadie está conforme, digamos, con cómo los medios de comunicación han estado cubriendo las movilizaciones estudiantiles y las demandas de fondo de los estudiantes, y nos gustaría partir entonces esta discusión con nuestros invitados, Raúl. Por cierto, Nicolás Sepúlveda de Radio Bio Bio, reporteando por casi 4 meses el conflicto educacional. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, considerando que en la radio siempre se ha hablado del medio radio, que es unos medios mucho más pluralistas respecto a lo que puede ser la prensa y la televisión en Chile. Sí, ha sido bien gratificante en realidad, porque en radio hay una particularidad que no tienen los colegas de televisión y tampoco de la prensa escrita, que tienes mucho más espacio para tratar los temas, porque tienes 4 noticieros, sales a la vez, en cada hora vas tirando información, por lo tanto tienes mucho más espacio, como decía, para cubrir los temas con mayor amplitud, con todos los actores. Entonces, en realidad ha sido bien gratificante porque estamos trabajando y cubriendo un tema que ha sido histórico. Nosotros entrevistábamos en la radio a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, profesor también acá de la Universidad de Chile, quien nos decía que este ha sido el conflicto estudiantil más largo y radical y con demandas más de fondo en toda la historia de nuestro país. Por lo tanto, es muy gratificante, reitero, cubrir un tema y trabajar con los actores, con las fuentes que están haciendo historia, que están marcando la historia de Chile. ¿Y cuáles son las fuentes que, por ejemplo, concurren en el trabajo periodístico que realizas día a día y cotidianamente en Radio Bio Bio? En la radio tratamos de que estén todas las posturas y todas las voces presentes. Por lo tanto, tenemos a los estudiantes universitarios, los secundarios, con sus distintas y diversas organizaciones. Tenemos también la oficialidad, el gobierno, el Ministerio de Educación. Tenemos en algunos casos, como en las marchas, que también tienen algo que decir la gente de la Intendencia, por ejemplo, el Colegio de Profesores, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. En radio, como decía, tenemos más espacio, podemos también darle voz a todos los actores que han estado presentes en este conflicto, que son diversos, los rectores también. Pero, por ejemplo, hay un tema que siempre está echándose de menos en las coberturas, sobre todo de conflictos tan importantes como el que estamos viviendo en Chile, respecto al tema del contexto.
de poder entregarle elementos al auditor, al telespectador, para que pueda él tomar sus propias decisiones. ¿Cómo se da en el caso de radio y sobre todo en tu reporteo diariamente? El tema de los expertos es bien necesario y también a veces está muy ausente del tratamiento que se le da en los medios de comunicación, porque muchas veces se cree que la noticia es solamente dar lo inmediato, ¿cierto? Lo que está pasando, contar lo que vemos en las calles, pero también a veces hay que tomarse una pausa y es muy importante hacer un análisis de qué dicen los economistas, los expertos en educación, los historiadores, por ejemplo, como decíamos en el caso de Gabriel Salazar, porque eso nos permite situar la noticia y que la gente también vaya entendiendo lo que está pasando, que en definitiva son procesos sociales que tienen una explicación, tienen una motivación, un desarrollo y van para alguna parte. En la radio tratamos de hacerlo harto. Nosotros nos ponemos desde el punto de vista donde los periodistas y los medios de comunicación son actores relevantes en la construcción de cuáles son los discursos que están circulando en estos temas. Mauricio, tú te viste personalmente involucrado en una anécdota que tal vez no viene al caso detallar, que tiene que ver precisamente con que hay ciertas demandas a los medios de comunicación, especialmente a la televisión, con que muestren otro tipo de cosas. Hay acusaciones respecto, sobre todo a la televisión, de criminalizar el movimiento, poniendo énfasis en los disturbios, en los desmanes, tal vez con algunos matices en los últimos años, o sea, en los últimos meses, perdón, considerando que es un fenómeno que ya lleva 4 meses, ¿cierto? Una movilización que lleva 4 meses, y uno podría advertir ciertos matices. Entonces, ¿cómo lo has visto tú desde un periódico que evidentemente aborda los problemas desde otra perspectiva? Bueno, yo creo que hay un tema ahí de los medios. Yo creo que en general no les gusta la protesta social. O sea, veo que hay una postura ya a priori frente a cualquier movilización de van a interrumpir el orden. Se notan las preguntas que le hacen a los actores. El otro día veíamos a un periodista del Canal 13 preguntándole el 4 de julio, cuando la protesta el gobierno no había permitido una protesta, preguntándole a Camila Vallejo, oye, tú te haces responsable por todos los destrozos que va a haber durante este día en la protesta. Entonces igual ya ves, hay una a priori de negarlo. Primero yo creo que fue negación, después cuando empezó eso fue las protestas que surgieron en abril. Después hubo las primeras protestas de mayo, cuando ya era muy grande el movimiento, no podían negarlo, entonces la criminalización. Ahí recordemos una nota que sacó Constanza Santamaría en Canal 13, se preocupó de micrófono en mano, ir a preguntarle a cada persona que estaba ahí en los alrededores de la protesta, al dueño de un kiosco diario, a una persona que tiene un negocio en la esquina, ¿usted tiene miedo hoy día por la protesta? ¿Usted siente miedo? Yo me acuerdo, a un kiosquero llegó a preguntarle 3 veces, ¿tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Y lo que es interesante es que ahora la existencia de medio independiente, de que muchos discursos se visibilizan a través de las redes sociales, la crítica fue tan grande que a Canal 13 lo obligó a hacer a la siguiente protesta que hubo, mandó a Daniel Matamala a hacer una protesta una nota sobre la protesta positiva. Entonces yo creo que igual los medios hay como un reacomodo. Hay una homeostasis, se podría decir. Hay como no pueden enfrentar, hoy día los medios no le están cubriendo la protesta como la protesta de los pingüinos en 2006, ojo. Yo creo que tiene que ver por la visibilización de la crítica que hay, que antes era más, se quedaba en la rabia, en el silencio, en que la gente lo comentaba con los amigos, pero ya se expresa en internet. Entonces yo creo que los medios igual hicieron frente a eso y hicieron un proceso de visibilización, pero después volvemos a la misma criminalización de siempre. Yo también creo que hay un tema ahí hay regímenes de verdad o regímenes de representación de los medios. Por un lado hay una inercia, que yo creo que tiene que ver con muchos colegas reproducen una forma habitual de referirse. O sea, siempre que hay una marcha tiene que terminar con incidente. Siempre que alguien pide permiso para marchar, el gobierno no da, es el que quiere hacer una protesta está infringiendo la ley, está vulnerando el orden. Siempre, no sé, las notas siempre parten de cuando hay incidentes como Carabineros se vio obligado a intervenir luego de que manifestantes le lanzaran piedras, objetos contundentes. O sea, hay un relato que muchos colegas lo tienen insertado y como, entiendo, igual un día lo mandan a cubrir economía, después más rato lo mandan al Ministerio de Hacienda a cubrir otra nota, entonces él simplemente agarra y se mete en un discurso que ya lo sabe, tiene que hacer un relato y sabe ponerse detrás de los carabineros siempre, porque ya también hay como un recurso a las fuentes oficiales, que también es una cosa interesante abordar, por ejemplo. Me acuerdo que cuando una vez Salaquetti, cuando Lavín todavía era ministro, para bajar las tomas fue primero un intento de desacreditarlos públicamente por los destrozos de los colegios. Fue con el Barros Borgoño. Dijeron, llegó Lavín y con Salaquet, con un papel, aquí se destrozaron 50 millones de pesos mobiliarios y ventanas del establecimiento, los estudiantes en toma. Y los periodistas van, le ponen el micrófono, eso sale a la luz pública. Después sale en la noche la noticia y el mínimo ejercicio
que nosotros cuesta más, porque somos un medio más pequeño, de empezar a, llamamos a, oye, a fábricas de muebles de colegio, pedimos presupuesto en tres lugares diferentes, el vidrio, y si se hubiesen gastado 50 millones de pesos, según acusa el Salaquet, se hubiesen lanzado 3 veces el mobiliario del colegio afuera, o sea, entonces fue exagerado y ningún medio cuestiona eso, llegan y lo ponen en el micrófono y lo repiten. Pero en este caso tú dices algo muy importante, porque tiene que ver también cómo le vamos dando densidad a los relatos, cómo vamos construyendo esos relatos y cómo también vamos cuestionando y chequeando las fuentes, es decir, es una práctica completamente reproducida en los años de la transición, lo que se denomina el periodismo en piño, es decir, vamos todos con la grabadora, donde la cuña es Salaquet, y volvemos al diario, escribimos todo, cada uno en su medio, lo mismo. Entonces, la construcción del relato, el tratamiento de la información, cómo hay que trabajarlo también en un movimiento que tiene distintos matices. Y las rutinas Nicolás. también, perdona, y las rutinas también, porque también hay un ejercicio rutinario, como dice Mauricio, ¿no? O sea, tú llegas, en la mañana te mandan a cubrir. Es una inercia, un efecto es de una inercia, ¿no? los tipos están acostumbrados a hacer un relato. ¿Cómo abordas, Nicolás, Sí. desde tú, o sea, porque tú tienes una cobertura diaria, ¿no? De varias notas al aire durante el día. Entonces, Sí, ¿cómo tratar de romper esa inercia que nos menciona Esa Mauricio? inercia, por cierto, que existe y uno lo ve en las pautas cotidianamente. Pero tiene que ver con una crisis del periodismo, cómo entendemos el periodismo, cómo entregamos la información, que es transversal. O sea, no solamente en el tratamiento al conflicto en la educación, sino que lo vemos en economía, lo vemos en todos los temas. El mismo ejemplo que da Mauricio, sabes que Salaquet salió con el ministro, en ese momento el ministro Lavín, a decir que eran 50 millones en daño. Terminó la pauta, claro, muchos colegas se fueron. Yo me quedé ahí, hablé con el director del colegio, los profesores y los estudiantes, ellos hicieron un catastro. Y no me acuerdo, el alcalde había dicho que era como el 50% del mobiliario del colegio destruido, algo así. Ellos hicieron un catastro que era solamente el 9%, que eran unos 3 millones de pesos. Por lo tanto, se evidenció que los datos estaban mintiendo, pero los colegas, muchas veces hay una comodidad para tratar los temas. Entonces, claro, tú vas a la pauta, hablan dos personas, el alcalde y el ministro. Entonces hablan, uno pone el micrófono acá, los colegas ponen el micrófono allá y se van. Sin embargo, habían otras fuentes que eran muy interesantes que contrastaban esa información. Entonces yo creo que tiene que ver que hay una crisis ahí en la misma formación de los periodistas o cuando los cabros, los jóvenes entramos a estudiar periodismo, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, dónde está nuestra visión crítica. Yo entiendo el periodismo como eso, tener una visión crítica frente al poder, frente a las fuentes, ¿cachai? Es cómo entendemos eso, cómo entendemos nuestra labor de periodista. Pero qué bueno que hablar, quizá para ir cerrando, Claudia, cómo poder volver a un espacio tan básico en el periodismo. Es decir, estamos hablando de cosas muy elementales, chequear fuentes, de poder cuestionar a la autoridad. Es decir, que son herramientas con las cuales cuenta uno como periodista. La principal crítica que se le hace a la prensa en Chile, que es muy obsecuente con las fuentes oficiales, dependen mucho de ellas. Pero también hay otro tema ahí, yo creo que va más allá, el tema de hacer un buen periodismo o no hacer un mal periodismo. O sea, es un eje de discusión. Pero también hay un tema del pensamiento único en este país, que el neoliberalismo que se instaló y que los medios son parte de ello. O sea, yo creo que la crítica que está comenzando a ocurrir ahora, que se expresó a nivel educativo frente al modelo social heredado de la dictadura, un modelo de libre mercado, un modelo donde tenemos que andar sacándonos como los ojos para poder competir en todo ámbito de la vida. Rascándose las uñas. Los medios son parte de eso, son responsables, se han hecho, o sea, no por nada el grupo Luxes compró el año pasado el Canal 13, o sea, son parte del tinglado. Entonces yo creo que este ejercicio de crítica que está habiendo hoy día frente a las distintas instituciones, el sistema educativo, la clase política, la institucionalidad, yo creo que en algún momento próximo va a ser necesaria una crítica a los medios. Como y el rol que han por tenido ejemplo, en esto. Argentina, digamos. Porque no en vano, o sea, tú terminas los noticiarios y al tiro tiene una pauta publicitaria de Ripley. O sea, ¿cuáles son los tres grandes anunciadores? La empresa telefónica, las universidades, las universidades privadas y el retail. Sí, Bueno, para queremos- cerrar, Oye, o sea, que el dueño... Estamos ¿no es cierto? Igual súper hay cortos algo- con los Sí. tiempos. Quiero cerrar. Palabras al brevemente. cierre, brevemente, por Estoy de favor, acuerdo en que Nicolás. hay un discurso único ideológico y mucha fuerza económica metida en el cuento en el mercado de las comunicaciones. Pero también pasa por la formación, insisto, de los periodistas y del espíritu crítico. Muchos colegas van a las pautas y por flojera no chequean más fuentes, se quedan con la fuente oficial. Más que Y muchas formación- veces el editor te lo puede permitir, ¿cachai? Ideológicamente, tirar una noticia con cierta perspectiva con todos los actores, por ejemplo, de la información. Pero muchas veces los colegas, por irse temprano, yo lo he visto muchas veces, no ponen a todos los actores, no ponen todas las verdades y se quedan solamente con lo que te entrega la fuente oficial y el comunicado oficial que viene desde el ministerio. Bueno, te queremos agradecer, Nicolás Sepúlveda, con nosotros en esta ocasión desde Radio Bio Bio y también Mauricio Becerra desde El Ciudadano, www.elciudadano.cl, que también ustedes pueden visitar su página web online. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer bloque donde hemos abordado la cobertura de los medios de comunicación al movimiento falta rigor, educacional. sí, falta rigor, inercia, falta de perspectiva crítica, Obsecuencia con el poder. Yo creo que Va son por un temas. pensamiento único, insisto. O sea, yo Yo creo que son temas que van a seguir dando vuelta en esta sistema de movilización formación, 5 y en años, otras disculpen, tanto. Durante los 5 años de universidad compartí muchos seminarios y foros donde desde la análisis y comunicación se veía esto
y lo discutíamos entre nuestros compañeros, Y pero yo creo el que problema es que tú al vamos a momento de seguir trabajar, tú discutiendo. terminas trabajando Ojalá para un que dueño siga que tiene discutiendo. intereses. Sí, les queremos agradecer sinceramente la colaboración y la discusión que hemos tenido en breves minutos acá en televisión y los invitamos a seguir con Sin Mordaza, que en el próximo bloque vamos a discutir sobre televisión digital. Vamos y volvemos, tvparachile.cl. Sigan con nosotros. Saco de bala.